Muy buenas a todos, bienvenidos a esta continuación del capítulo 23. Para aquellos que no vieron la primera parte, la podrán ver aquí arribita, en mi canal de YouTube y en las plataformas de podcast también, Apple Podcast, Spotify, Amazon Podcaster, entre muchas otras. Espero que sea de bendición. Crucifixión y muerte de Jesús. Llevándole tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Y le seguían gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque he aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes, caed sobre nosotros, y a los collados cubridnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Para entender estos versículos, hermano, acá son dos cosas. Siempre podemos ver que las profecías normalmente, porque la vida de alguna forma es cíclica, y lo podemos ver en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en el capítulo 11 de Daniel, nosotros podemos ver la historia de cómo fue avasallado el pueblo en tierra de Jerusalén, y donde estaba el arca del pacto y donde estaba el templo del Señor, y he destruido la primera vez el templo. Lo mencionaba hace unos minutos atrás. Esto fue en el tiempo de los profetas. Luego el templo es reconstruido por segunda vez, y es el templo en el cual está en este tiempo, y que en el año 70 después de Jesucristo se vuelve a destruir. En ese primer templo, en la destrucción de ese primer templo, se presenta una ofrenda que es un cerdo como holocausto, lo cual es una aberración. Lo que ofrecían como holocausto eran vacas, entre otras cosas. Pero un cerdo, hermano, era una aberración. Por eso Mateo 24:15 la palabra habla de abominación desoladora. El que lea entienda, dice, según habló el profeta Daniel. Esa abominación desoladora está en Daniel 9, está en Daniel 11 y está en Daniel 12. En Daniel 11 describe esa abominación desoladora con respecto a Antíoco Epífanes. Escríbalo, anótelo, tome apunte, no lo voy a volver a repetir. Siempre se los digo. Su Biblia, una libreta para tomar apuntes y un lápiz, lógicamente. Antíoco Epífanes hizo una abominación desoladora presentando un cerdo como holocausto. Esto fue a modo de burla, a modo de algo aberrante, pero eso ya ocurrió en la historia. Sin embargo, Mateo 24 la describe nuevamente porque va a volver a ocurrir. Tiene que volver a ocurrir porque este Mateo 24:15, ese versículo 15, está en un periodo de tribulación, y que luego da paso al versículo 21 después, que es gran tribulación. Daniel 9:27 describe ese tiempo como la última semana, y por otra semana la pactó con mucho, ¿sí? Y dice que a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Para que haga cesar el sacrificio y la ofrenda, tiene que haber un templo. No hay un templo, porque en Jerusalén está la roca de Omán, ¿sí? Es una iglesia, por llamar de alguna forma, la cúpula de la roca, que es musulmana, es del Islam. Tiene que estar el templo de Jehová nuestro Dios ahí para que comiencen los sacrificios y las ofrendas. Ya está todo dispuesto, esto ya lo he ministrado en muchas ocasiones. Entonces, cuando en Daniel se menciona, en el capítulo 11, es una profecía que iba a acontecer en el primer templo. Y eso ocurrió. Pero Daniel 9:27 es una profecía que va a ocurrir ahora, en estos tiempos, profético y escatológico. Y nuestro Señor Jesucristo está mencionando algo que es súper interesante, porque en el versículo 29, mire, dice: porque aquí vendrán días en que dirán, bienaventuradas las estériles. Hermano, ¿cómo es posible decir esto? ¿Cómo es posible que nuestro Señor Jesucristo describa
que son bienaventuradas aquellas que no puedan tener hijos. Y los vientres que no concibieron, ellas están llorando. Le van siguiendo. Él lleva, llevado todo azotado, su carne, hermano, desgarrada, completamente ensangrentado, con una corona de espina, apenas podía ponerse en pie, motivo por el cual este varón le ayuda a cargar la cruz, hermano, porque no podía, ya no habían fuerzas en él. Y las mujeres y el pueblo lloraba junto a él. Y le dice a aquellas mujeres, bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron. Hermano, ¿cómo es posible eso? ¿Cómo es posible que nuestro Señor Jesucristo diga eso? ¿Cuál es el contexto, hermano Cristo, de por qué está diciendo estas palabras? Dice, y los pechos que no criaron. Entonces comenzaron a decir a los montes, caed sobre nosotros. Es porque se está viviendo algo tan terrible que lo que quieren es hallar la muerte. Pero ¿qué tan terrible es eso? Dice, y a los collados cubridnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Porque cuando esté todo bien, y cuando en este caso él estaba ahí, hacían todas estas cosas, cuando él no esté, cuando esté inmerso en tiniebla, en oscuridad, ¿qué nos hará? A eso se está refiriendo. Pero no solo en ese tiempo, hermano, sino también profético. Por eso les he mencionado de antes que cuando la palabra habla con respecto a la profecía, está hablando en un tiempo determinado, pero también apunta a un tiempo posterior. Y nuestro Señor Jesucristo está hablando ¿de qué tiempo acá? Del tiempo en que nuestro Señor Jesucristo muere, posteriormente al tercer día resucita, bendito sea el Señor. Pero en el año 70, hermano, se destruye el templo. En el año 70 se destruye el templo. Y los romanos van sobre todos los judíos. Por eso viene la diáspora, la dispersación de todos los judíos y los cristianos primeramente, los cuales eran perseguidos principalmente por los judíos, también por los romanos, que hermanos los colocaban como antorchas vivas. Les prendían fuego. Hicieron de los cristianos el circo romano. ¿Puede usted entender de dónde viene el circo, el show y los espectáculos? El teatro y todo lo que hoy día vemos en televisión y en película y todo. ¿De dónde viene todo esto, hermano, para atrás en la historia? Tiene una historia súper turbia todo ello. Mandaban a cristianos, principalmente a los circos, hermano, a correr de los leones y hacer todo este tipo de cosas y a matarles. Y con los judíos se hizo lo mismo y se dispersó por todos lados. Entonces, cuando el Señor dice bienaventuradas las estériles, es porque ellas no saben, las mujeres no saben la situación que iba a acontecer en adelante y que iban a tener que arrancar. Ahora, eso apunta también porque también está en Mateo 24. En Mateo 24 también la palabra dice, cuando venga esta abominación desoladora, que el versículo 15, mire, usted va a Mateo 24 y del versículo 15 en adelante viene la atrocidad. ¿Por qué? Porque luego viene la gran tribulación. Entonces, Mateo 24, 15 es en medio, es el periodo terminando de tribulación y luego gran tribulación da el inicio a. Dice, por cuanto cuando veáis en el lugar santo, ¿qué es el lugar santo? El templo de Jehová Dios. La abominación desoladora en la cual habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que está en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que está en el campo no vuelva atrás para tomar su... Y luego en el 19 dice, mas ay de las que están embarazadas, encintas, y las que críen en aquellos días. ¿Por qué? Porque van a tener que salir arrancando, hermano, corriendo con sus bebés. Entonces el Señor dice, bienaventuradas aquellas que están estériles, para no tener que lidiar, hermano, con un bebé y correr con sus crías. Eso ocurrió en el año entre el 66, si mal no recuerdo, y el año 70 y un poco más, con respecto a cómo los romanos persiguieron a los judíos, a los cristianos, y de ahí en adelante. Es por eso que el Señor les dice eso. Si hoy ocurre eso, hermano, ¿cuánto más? Dice, ¿cuánto nos hará en seco? ¿Por qué en seco? ¿Acaso no es el agua de vida? Manantial de vida eterna. Amén, hermanos. Por eso dice la palabra que somos formados del polvo. Porque para ser barro, Él es el agua de vida. 23:32. Llevaban también con Él a otros dos, que eran malhechores para ser muertos.
Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, Gólgota, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda, dos. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Eso es lo que mi hermanito Jesús se refería, hermano. En Jesucristo se cumplieron más de 300 profecías. Más de 300, solo nuestro Señor Jesucristo, más de 300 profecías. Esto está en el Salmo 22, versículo 18. Si mal no recuerdo, mis hermanos. 22, versículo 18. Y repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. El salmo se llama un grito de angustia y un canto de alabanza. Y son las palabras que el Señor también dice acá. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mí, salvación? Y de las palabras de mi clamor, Dios mío, clamo de día y no me responde, y de noche y no hay para mí reposo. Acá hay profecías descritas, hermano, en ese salmo que se cumplen en nuestro Salvador Jesucristo. 35. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes, se burlaban de él diciendo: a otros salvó, a otros salvó, sálvase a sí mismo, decía. Si este es el Cristo, él es el escogido de Dios, que se salve. ¿Ah? ¿No eras profeta? ¿No sanabas a otros? Sálvate a ti mismo, le gritaban, hermano. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. 38. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Ese letrero, hermano, causa mucha controversia porque los líderes judíos querían que ese letrero fuera cambiado, ya había sido puesto ahí. El problema es que las iniciales de lo que significa esto, Jesucristo, el rey de los judíos, sus iniciales daban con las iniciales del tetragramatón: YHWH, Yahweh. YHWH, Yahweh. Jesucristo, rey de los judíos. Cuando vieron eso, se estaban dando cuenta que el nombre que estaba puesto en nuestro Salvador era el gran yo soy. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Mofándose, hermano, burlándose. Respondiendo al otro, le respondió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en esta misma condenación? Imagínense, hermano, en ese momento de quebranto, en ese momento de crucificado, de dolor tremendo, de la agonía, hermano, de lo que significaba estar crucificado, ni aún ahí tenía remordimiento. Es que va a haber gente, iglesia, que va a ser, hermano, en su último momento, en su última instancia de vida, en el lecho de muerte, hermano, en el último aliento, suspiro de vida, aún así se va a llevar el orgullo, se va a llevar la altivez, se va a llevar la soberbia, se va a llevar consigo todo el perdón y el daño quizá a cuánta gente le ha hecho. Hay gente que es así de mala. Pero también hay otros. ¿Ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, dice, a la verdad, justamente padecemos. Nosotros sí merecemos este juicio, porque recibimos lo que merecemos o merecieron nuestros hechos. Mas este, dice, ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Reconociendo a nuestro Salvador Jesucristo, hermano. Él reconoce que quien estaba al lado era el Mesías, era el Cristo perfecto, el Cordero inmolado, hermano, por usted y por mí, ensangrentado, escarnecido, sufriendo el padecimiento, hermano, que usted y yo merecemos. ¿Usted logra entender eso? ¿Usted logra entender que por toda la maldad, hermano, que hicimos, y que la palabra dice que en Cristo nueva criatura somos, pero que las cosas viejas
ya pasaron. Yo no puedo entender, hermanos. La palabra es clara cuando dice que un hijo de Dios, un siervo, un verdadero hijo, un verdadero siervo, sierva del Señor, no practica pecado. Yo no puedo entender, iglesia, no puedo entender cómo usted puede ser capaz de pecar. Digo usted, no ustedes, otros ciertamente, hermano. Claramente ustedes no. ¿Peca la gente, hermano, deliberadamente y se hace llamar cristiana? Mienten, engañan, blasfeman. Hermano, hay gente que sale a robar. Hay gente que para eso le llaman trabajo y salen a robar. Delincuentes que salen a robar. Se persignan y le piden a Dios que les bendiga. Hay cristianos que conociendo la palabra, hermano, siguen estando sujetos. Mire, escúcheme. Si usted está lidiando con un pecado y hoy día Dios está quebrantando su corazón, atienda el llamado del Espíritu Santo. Si usted está en falta constante contra Jehová Dios, y usted no entiende lo que Cristo hizo en la cruz, y la hizo, hermano, por misericordia y por amor, y usted está pisoteando esa gracia, yo le pido un favor, por favor, quebrante su vida en ayuno, cuantos días sean necesarios. ¿Quiere ser libertado de aquellas debilidades que usted tiene? Ayune. Sin comer, hermano, absolutamente nada, solo agua. Los días que sean necesarios hasta que usted sienta que de usted salen demonios, hermano, que algo sale de usted y que es libertado de toda clase de atadura, ligadura, brujería, hechicería que le hayan querido poner en su vida, hermano. Es la única manera. Si usted siendo cristiano, yendo a la iglesia todos los domingos, aún sigue, hermano, débil en la carne ante cosas que no debería por qué estar ahí, la única forma en que usted sea libertado de todo eso es que su odre sea renovado. Y eso es el ayuno. Entre en un ayuno constante, solo agua, ore todo el tiempo que sea necesario, lea la Biblia, hermano, porque su alma está en peligro. Su alma está en peligro. Yo no sé a quién le estoy hablando hoy día acá. Alguien tiene que recibir esta palabra, iglesia. Alguien tiene que recibir esta palabra. La palabra es clara cuando dice: el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. ¿Quiénes son los violentos? Aquellos que son tajantes, hermanos. Tajantes en su vida. Y usted sabe que hay algo en su vida que le está afectando su vida espiritual. Hay algo que usted no le hace levantar la cabeza y decir: Padre, necesito esto. Padre, pido perdón por esto. Padre, agradezco esto, porque hay una vergüenza y una afrenta. El pecado está delante de sus ojos. Quebrante su alma, hermanos. Iglesia amada, por favor, se lo ruego. Es lo que pasa con este delincuente. En ese momento de angustia y de dolor, mira a Jesucristo, sabe que es el Mesías y le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Dos cosas ocurren acá. Número uno, hay una revelación tremenda que hay detrás de este versículo, el 44. Cuando era la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Si usted me pregunta, hermano, yo por más que trato y le he pedido a Dios: Padre, revélame a qué se refiere este versículo, no he tenido respuesta, pero yo sé que hay algo acá. Y que eso apunta, hermano, a los tiempos que estamos viviendo. Porque luego dice: y el sol se oscureció. En toda la palabra nosotros podemos ver señales en los astros, en el segundo cielo, entendiendo que este primer cielo es el que está en la atmósfera, donde las aves vuelan, donde están las nubes, de donde cae el agua, donde vuelan los aviones, y luego viene el espacio sideral, el infinito, ¿sí? Donde están los astros, las estrellas, etc. Ese es el segundo cielo. Hay un tercer cielo, que es donde está la gloria y el trono de nuestro Dios. Por eso Pablo dice que hay un hombre
No sé si en el espíritu, en la carne, fue llevado al tercer cielo. Sí, es ahí en la gloria. Y cuando habla de señales, hermano, esto está en toda la Biblia. Podemos ver en el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, donde había sabios del Oriente que ya tenían el conocimiento que el Mesías iba a nacer. Y ellos seguían profecías por los astros. ¿De dónde adquirieron esa información? Probablemente, esto tenga que ver con cuando fue cautivo Babilonia, Judá en Babilonia, y se entregaron estos conocimientos, probablemente por medio de Daniel y los profetas que estaban ahí. Digo, desconozco, hermanos, es una de las teorías que se baraja con relación a cómo ellos tenían este conocimiento y del Oriente fueron a adorar a Jesucristo. Porque en el día de su nacimiento, hermanos, se le adoró. En el día de su nacimiento, hermanos, se le entregaron presente. Oro, incienso y mirra. Oro porque era rey, incienso porque era Dios, mirra porque hacía alusión a cómo iba a morir. Que lo vamos a ver. Dice, y el sol se oscureció. En Apocalipsis también están, hermanos, esas señales. Entonces, el estudio de los astros es importante. La Biblia habla de lunas de sangre, etc., etc., etc. Y el velo del templo se rasgó por la mitad. ¿Por qué he mencionado esto para aquellos que no lo sepan? Creo que entiendan algo. Al cual se refiere al velo del templo, hay que entender que el templo estaba en los atrios donde estaba el pueblo, podía ingresar. Luego venía el lugar santo, que era un lugar donde ministraban. Ministro significa servir, ¿sí? Ministraban ahí los sacerdotes, servían los sacerdotes. Ahí estaba la mesa con los panes de la propiciación, el altar, el incensario, la menorá. Bueno, ahí estaban los sacerdotes. Pero luego venía el lugar santísimo. Escuche bien esto, iglesia, porque esto es tremendamente importante que usted lo entienda. En el lugar santísimo operaba solo el sumo sacerdote. No los sacerdotes, el sumo sacerdote. ¿Sí? Con su pectoral, con las 12 piedras, con su vestidura. Su vestidura abajo tenían unas campanitas que al caminar sonaban. ¿Sonaban por qué? Porque el sumo sacerdote, para ingresar al lugar santísimo, que era donde descendía la presencia de Jehová Dios, en el cual estaba el arca del pacto, un cofre de madera de acacia revestida por oro con una tapa que se llama la tapa del propiciatorio, encima dos ángeles, o querubines más bien dicho, con sus alas tocando sus puntas. Esta era transportada por los levitas, al igual que todo el tabernáculo cuando era llevado en carpa. Luego se construye el templo por Salomón y luego se reconstruye en tiempo de los profetas. Segundo templo. La división que había entre el lugar santísimo y el lugar santo, o sea, donde operaba el sumo sacerdote y descendía la presencia de Jehová Dios, Yahweh Adonai, al lugar santo donde estaban los sacerdotes, se dividía por un velo, una cortina. Ese velo, dice la palabra, que se rasgó por la mitad, desde arriba hasta abajo. No es que alguien lo haya roto así, sino que de arriba a abajo. Es importante este detalle. Y todo lo que le estoy mencionando. El sumo sacerdote, para ingresar al lugar santísimo, tenía que entrar no sin antes expiado su pecado, purificado. Porque si entraba con pecado, moría fulminantemente ante la presencia santísima de un Dios santo, 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 hermano. Una santidad absoluta de nuestro Dios. Y eso es lo que él pedía y exigía. Y el sumo sacerdote, si no por medio de la expiación de pecados, podía ingresar ahí. Si ingresaba con pecado y moría, las campanitas dejaban de sonar. Significaba que él ya no estaba vivo. La pregunta es, ¿cómo se saca a alguien así? Si solo el sumo sacerdote podía ingresar. Por eso ingresaba con una cuerda alrededor, donde si llegaba a ocurrir, los sacerdotes lo tenían que sacar tirándolo de esa cuerda. El sumo sacerdote ingresaba al lugar santísimo solo una vez. Presta atención a todo esto, por favor, se lo ruego. Solo una vez al año. Delante de la presencia de Jehová Dios, y no sin antes con sangre, expiado en su pecado. Este velo es rasgado en el templo.
La separación que había de la presencia, el Shekinah, la presencia de nuestro Dios glorioso y eterno, soberano, santo, 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 en ese lugar santísimo donde solo una vez al año y solo uno, que era el sumo sacerdote en turno, podía entrar en la presencia de Jehová. El velo se rajó. ¿Qué significa eso? Que ahora los sacerdotes pueden ingresar al lugar santísimo. Para comprender esto profético, hermano, hay que entender que en el Apocalipsis la palabra describe que nosotros, Él nos ha constituido reyes y sacerdotes. Por eso la promesa de nuestro Señor Jesucristo que dice que vendrá el Consolador a morar en nosotros. Por eso la palabra en Ezequiel capítulo 36, también está en capítulo 11, capítulo 36 está la promesa, Antiguo Testamento, el profeta Ezequiel, donde dice como título, restauración futura a Israel, pero también abarca a nosotros, aumentaste, oh Jehová, aumentaste al pueblo, dice Isaías 26. Mire, Ezequiel 36, 26. Ezequiel 36, 26 dice, os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra que teníamos, iglesia amada. Y daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Este es Jehová hablando. Y guardaréis mis preceptos y los pondréis por obra. Y los pongáis por obra. Y podemos ponerlo por obra. Cuando el velo se rasga, hermano, nosotros, que somos reyes y sacerdotes, al creer en la obra redentora de nuestro Salvador Jesucristo, tenemos llegada confiadamente al trono de la gracia. Es Dios morando en nosotros. Es el Consolador, es el Espíritu Santo morando en nosotros. Hermanos, si antes se necesitaba un Shabbat para el descanso, para el conocimiento, para la lectura de la palabra, digo, usted necesita un Shabbat. Si usted viene a entender ahora que Dios viene a morar en su vida, que Él no está un día al año, Él está los 365 días del año, que Él no está un día, un domingo, un Shabbat, no, Él está los 7 días de la semana. Bendito sea el Señor, hermano. Aleluya. Los 7 días de la semana. Si usted no logra entender, iglesia, si usted no logra entender lo que Jesucristo hizo en la cruz, yo no sé qué más necesita. Si usted no entiende que Él se entregó en la cruz, se hizo escarnio, su carne se abrió, se desgarró, se mofaron de Él, le escupieron, le pusieron una corona de espina, hermano, para que usted no fuera esclavo del pecado. ¿Por qué sigue siendo esclavo del pecado? Por favor, explíquemelo. ¿Por qué sigue en esclavitud del pecado? ¿Se da cuenta cuando yo le digo, hermano Cris, cuántas veces hay que celebrar la Santa Cena? ¿Por qué no lo dice? ¿Sabe qué? Algunos me gustaría que lo celebraran, hermano, con 7 kilos de pan sin levadura y 4 litros de vino, hermano. Todos los días, para que entiendan de una vez por todas que lo que Cristo hizo en la cruz, porque la Santa Cena lo que conmemora es eso, es la aflicción, el quebranto en nuestro corazón de entender lo que Jesús hizo en la cruz, iglesia. Él lo que hizo fue liberarnos, hermanos. Es el Éxodo, el Cordero Pascual que se celebra en Pascua, en Pesaj, de la salida del Éxodo, de la esclavitud del faraón y de Egipto. Y en nuestro caso, el Éxodo, la salida de la esclavitud del pecado. Ya no somos siervos del pecado. No estamos esclavizados ahí. Ahora somos siervos por amor de aquel que nos libertó. Pero este velo también, hermanos, este velo también tipifica aquel velo que había en nuestros ojos, que había en nuestro corazón y que no podíamos ver, y que la luz del Evangelio no resplandecía sobre nuestro rostro, sobre nuestro corazón. Y hay gente que aún se encuentra con un velo en su vista, en sus corazones, y necesitan ser alcanzados. La palabra cuando dice que el velo se rasgó por la mitad y de arriba a abajo, es que acá el mérito no lo tiene ningún hombre. Acá el mérito, hermanos, es el amor de Dios en Jesucristo, Juan 3:16.
Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo Jesucristo, el unigénito, perfecto, exacto, maravilloso, precioso, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para que el mundo sea condenado, sino para que seamos salvos por medio de Él. ¿Quién? El mundo. No solo los escogidos, iglesia. 46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. El espíritu es el aliento de vida que tenemos cada uno de nosotros. Cuando morimos, o más bien dormimos, dice la palabra, nuestro espíritu va al Padre. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Yo no sé qué ha pasado en su vida. No tengo la menor idea. No sé de qué forma Dios llamó su vida. Si a través de la predicación de un varón caminando por las calles, pregonando el evangelio, si a través de un siervo en una plaza, de una sierva del Señor, usted, amada hermana, recibió el llamado, desconozco. Desconozco si fue a través de una enfermedad y que Dios restauró o no, o sí, e hizo un milagro. Yo no sé si a través de una cárcel, a través de una borrachera, a través de estar vomitado, hermano, hasta decir basta, en el suelo producto de una fiesta. No sé de qué manera Dios ha llamado a su corazón, porque, hermano, hay situaciones en las cuales somos tan soberbios, hay personas que son tan testarudas, que Dios tiene que tratar tremendamente fuerte con ellos. Tremendamente fuerte con ellos. En 1 Corintios capítulo 5 hay una historia tremenda de un varón que se acostaba con la mujer de su padre, con su madrastra. La iglesia en silencio, no decían nada. Corintio, una iglesia completamente inmadura, con muchos dones espirituales, aparentemente muy santa. Mentira, hermano. Pablo les corrige fuertemente. Y a esa persona lo excomulga, lo echa de la iglesia. Sáquenlo de ahí, a ese hereje, hermano. ¿Cómo es posible que ustedes ni siquiera sean capaces de juzgar eso? Pablo les da muy duro en ello. Ah, pero hermano Cris, esas cosas no se pueden llamar delante de la atención de la iglesia. ¿Quién le dice a usted que no? Si la iglesia tiene esa autoridad, la iglesia tiene esa autoridad. Para que Satanás haga con su carne, con su cuerpo lo que quiera, pero su alma permanezca. ¿Cómo es, hermano Cris? Sí, pues, la vergüenza. El sufrimiento. ¿Cómo van a seguir abrazando a alguien? Ah, es que un hermano, sí, un hermano, pero está en un pecado terrible. ¿Y usted le llama hermano a alguien que actúa de esa manera? ¿Es amante de su propia madrastra? ¿Usted cree que eso es normal? No, pero es un hermano, no hay que juzgar. Luego viene 2 Corintios. En la segunda carta a los Corintios, Pablo dice, ya fue suficiente, él sufrió bastante, viene arrepentido, ya no está en ese pecado, aprendió. ¿Se da cuenta, hermano? Cómo hay ocasiones en que tenemos que sentir la vergüenza, el rechazo, el quebranto en nuestra vida para poder aprender de los errores. Yo no sé qué necesita, qué espera usted para poder apartarse a una vida en santidad. Si usted espera que yo le bendiga y declare bendición sobre su vida y que Dios le va a prosperar y que las mejores bendiciones vienen a usted y siempre, hermano, para que Dios le... No está en el canal correcto. No está en el canal correcto. Yo deseo de todo corazón, hermano, tanto caos en nuestra vida, tanto caos que no sepamos hacer absolutamente nada más que doblar nuestra rodilla, caer rendido y exclamar, Padre, ayúdame porque ya no sé qué hacer.
y aprender a depender absolutamente de nuestro Dios. ¿Sabe por qué? Porque nos creemos tan autosuficientes, hermanos, tan autosuficientes, que las decisiones, las cosas que hacemos por la vida es como si tuviéramos sabiduría y nos creemos con la sabiduría de andar aconsejando aquí, para allá, porque nos sentamos en el trono como si fuéramos Salomón, aconsejando a medio mundo, hermano. Bendito sea el Señor que nos da sabiduría. Ciertamente así es. Pero le digo una cosa, porque esto no es de aquí para allá, solamente. Dios quebranta mi vida. Si tan solo pudiéramos ver nuestra vida, nuestros pensamientos, si pudiéramos ser capaces, hermano, de mostrar nuestros pensamientos en una película, ni usted ni yo estaríamos acá. Usted lo sabe. Saldríamos arrancando. Arrancando. Dígame si Dios no es misericordioso. Dígame si Dios no es misericordioso. El centurión en ese momento, hermano, quebrantado. Después de todo lo que hizo, después de qué pensamientos pasaron por su mente, su corazón, exclama diciendo verdaderamente este hombre era justo. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, porque eso es lo que hicieron de nuestro Señor Jesucristo, hermano, un espectáculo. Lo vistieron como un rey, le pusieron una corona como un rey, le escupían, le golpeaban, lo azotaban, hicieron un escarnio tremendo en él, un espectáculo, hermanos. Se volvían golpeándose el pecho. Ah, pero Señor, ¿por qué? Arrepintiéndose, hermano. ¿Sabe usted el quebranto que va a tener la gente cuando la iglesia de Cristo sea arrebatada? Cuando seamos arrebatados y estemos en las nubes con nuestro Señor en las bodas del Cordero. El quebranto que va a tener nuestra gente, la gente que amamos, nuestros familiares que no han recibido a Cristo, que se han mofado de nosotros, que no han rechazado, porque tenemos gente que se ha reído de nosotros. Hay gente que nos ha llamado locos, fanáticos, mente retrógrada. Así nos han llamado, por causa del amor de nuestro Señor Jesucristo. Bienaventurado, dice la palabra. Siento quebranto, hermano, por aquellas personas que amo y que han rechazado la cruz de Cristo y que se han mofado y que aún yo les he servido, les he predicado, ciertamente y muy probablemente ustedes también, y aún así rechazan constantemente. Y yo he visto cómo Dios les quebranta, hermano, y siguen en la misma, son tosudos, personas completamente obstinadas, soberbias al llamado de Dios, hermano. Y en el tiempo de la gran tribulación, en el tiempo en que la iglesia no esté, hermanos, el lloro y el crujir de dientes que va a haber ahí, dice la palabra que es el periodo más terrible en la historia de la humanidad. No ha existido otro. No va a existir otro igual. Dice que desearán buscar la muerte y no la hallarán. ¿Por qué es, o cómo se explica, por qué se da lugar dos conceptos, dos áreas en Hollywood con respecto a muchas películas? Número uno, los ovnis, los extraterrestres. ¿Sabe cómo le van a decir a toda la gente que aquellos que desaparecimos fuimos abducidos por ovni? Por eso este proyecto Blue Beam y todas estas cosas que aparecen en el cielo y que hay extraterrestres entre nosotros y toda esta locura que se está mostrando y que en Hollywood vienen metiéndonos en la cabeza hace tantos años para darle explicación, para dar respuesta a que son extraterrestres. ¿Para qué? Para negar esto, hermano. Lo que las profecías ya vienen describiendo hace muchos años. Y el otro concepto es un concepto de los zombies. ¿Por qué? Porque la palabra es clara cuando dice, y buscarán la muerte, querrán hallarla, pero esta no la encontrarán. ¿Sabe lo que significa eso? Que van a tener que padecer todo ese tiempo, sí o sí. Un periodo tremendo, hermano. La gente va a querer morirse. Van a arrancar, van a querer desear la muerte, hermano, que los montes caigan sobre ellos. Va a ser el periodo más oscuro y la gente aún así no entiende. Se da cuenta porque es imperiosamente necesario que usted y yo evangelicemos, principalmente aquellos que amamos, que la gente sea alcanzada. 49. Pero todos sus conocidos y las mujeres que la habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas.
Pregunto, iglesia, ¿dónde está usted? No me responda, no me interesa saberlo. Dios conoce su corazón. No, hermano Cris, yo estoy evangelizando ya, pero tampoco caiga en el ego. Tampoco caiga en soberbia. Vuelvo a reiterar, no me interesa. Porque Dios conoce su corazón. A mí no me interesa que usted aparente delante de mí que es una buena persona. A mí tampoco me importa que usted piense que yo soy una buena persona. Que no me hace bueno, hermano, estar acá para gloria de mi Cristo todos los días. No me hace bueno eso, sino sus frutos. Como soy con mi esposa, como soy con mis hijos, como soy con mi entorno, como soy con el resto, es el reflejo de cómo Cristo es en mi corazón. Si vivo en el Espíritu, ciertamente, o ando en la carne. La pregunta es, nuestro Señor Jesucristo, hermano, ¿es en nosotros de tal manera en que es un reflejo en nuestro rostro, en nuestras acciones? ¿Es el carácter, lo vemos desde lejos? ¿O estamos ahí, cerca con Él? ¿Es el fruto del Espíritu lo que define nuestra vida? El amor, el gozo, la paz, benignidad, fe, mansedumbre. ¿Es eso lo que caracteriza nuestra vida? ¿O es el pecado? Usted realmente puede gritar a los cuatro vientos que es hijo de Dios, que es cristiano y que está loco por Cristo. ¿Sabe por qué? Usted va a pensar que a lo mejor ando viendo sus redes sociales. No, no me interesa. Cuando yo digo, por sus redes sociales los conoceréis, porque basta con ver qué hay en sus redes sociales para ver qué abunda en su corazón. La palabra es clara en eso. Porque de lo que abunda en el corazón habla la boca. ¿Qué es lo que más habla en su boca? ¿Fútbol? ¿Messi? ¿Ronaldo? ¿Algún artista? ¿Película? ¿Serie? ¿Los coreanos? ¿Sus hijos? ¿Qué es lo que más ama en su corazón? ¿Dinero? ¿Riqueza? ¿Gucci? ¿Armani? ¿Vehículos? ¿Carros? ¿Motocicleta? ¿Qué hay, hermano, en su corazón? Porque si realmente es Cristo, en su boca va a estar Cristo todo el día. Todo el día. Hermano Cris, pero ya se está poniendo fanático. Llámeme como usted quiera. Me da exactamente lo mismo su opinión. Para mí importan tres pepinos. Yo no vivo por otro motivo, sino por agradar al único que me dio el aliento de vida y por el motivo por el cual me formó y me creó, adorarle. No tengo otro motivo más que adorarle. Y lo hago como esposo, lo hago como padre, lo hago como siervo y predicador. Intento hacerlo en cada una de mis áreas. Hermano, voy a fallar, fallo todos los días. Todos los días. Por eso le pido, por favor, no ponga su mirada en mí. Si puede encontrar en mí algún buen ejemplo, bendito sea el Señor. Pero va a encontrar muchos malos ejemplos. Muchos. Ponga su mirada en Cristo. Déjese mirar a los hermanos. No mire tanto al liderazgo de la iglesia, que también se van a equivocar. Muchas veces, hermanos, andan como albóndiga, pelotas de carne, en vez que andar en el espíritu. Como albóndiga para tallarín, hermano. Ponga su mirada en Cristo, ni aún en los pastores, los siervos de Dios, que benditos sean aquellos. Pero le van a fallar. Su mirada en Cristo. Y en toda y cada una de esas fallas y faltas, hermanos, nos abrazamos, nos aguantamos, nos toleramos, nos corregimos, nos amamos y seguimos sirviendo al Señor. Hasta en las mejores familias hay conflicto. Eso es la iglesia. Eso es una congregación. Nos aguantamos, pero también respetamos la autoridad. Que están ahí por algo. Jesús es sepultado y se había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo. Este, que también esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos ¿quién? Del resto del concilio que juzgaron a nuestro Señor Jesucristo. José de Arimatea no estaba de acuerdo con ello. Fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Y quitándolo, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña, en el cual aún no se había puesto nadie. Era día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también.
Y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas prepararon especies aromáticas y ungüentos, y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Y es así como finaliza, hermanos amados, este capítulo tremendo, con la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo y cómo fue sepultado. Espero que esto sea en nuestros corazones cada día, hermanos, que sea un rememorar, no solo en la Santa Cena, sino cada día en nuestros corazones de lo que Jesús hizo por cada uno de nosotros. Que tengan un bonito día. Que Dios les bendiga.